Tras la etapa presocrática, en la que el pensamiento giraba en torno al origen del cosmos y a la búsqueda de un principio primero capaz de explicar su orden, la filosofía griega experimenta un muy importante cambio. El centro de gravedad del pensamiento se desplaza desde la naturaleza hacia el ser humano. Esta transición no es abrupta, pero sí que es muy profunda. Cuando la polis se consolida como forma de organización social y política, lo que importa ya no es solo comprender el universo, sino comprender la conducta humana, la justicia, el lenguaje, la educación y el papel del ciudadano en la vida común. El movimiento intelectual que conduce a este giro se resume en una palabra: antropocentrismo. La reflexión filosófica se vuelve ahora igualmente ética, política y retórica. En este nuevo contexto surgen los sofistas, cuya presencia marca un punto muy interesante en la historia. No constituyen una escuela unificada, sino un conjunto diverso de maestros, de oradores, de teóricos, que enseñan el arte de la palabra, de la argumentación y la educación ciudadana. Su actividad responde a una necesidad histórica. En una sociedad basada en la deliberación pública, el dominio del discurso se vuelve condición esencial para participar en la vida política. Los sofistas enseñan por primera vez que la capacidad de argumentar no es privilegio de linajes aristocráticos, sino disciplina que puede aprenderse. La sofística introduce una actitud crítica hacia la tradición, frente a la idea de una verdad permanente e incuestionable. Muchos sofistas sostienen que las normas, los valores, las instituciones dependen de la convención humana, del nomos, y no de la naturaleza, la physis. Esa distinción va a abrir una de las controversias filosóficas más persistentes en la historia: si lo justo es resultado del acuerdo, de la costumbre o de la utilidad, o si existe una justicia independiente, válida por sí misma. Dentro de esta atmósfera intelectual, figuras como Gorgias desarrollan una reflexión radical sobre el lenguaje y su poder. En él encontraremos la tesis de que la palabra puede producir efectos comparables a los de las fuerzas físicas: persuade, conmueve, domina. El lenguaje no solo describe la realidad, la construye en el espacio político. Gorgias cuestiona incluso la posibilidad del conocimiento universal, mostrando la distancia entre ser, pensamiento y expresión. Con él, el lenguaje va a dejar de ser un simple instrumento y se va a convertir en objeto filosófico. Protágoras, quizá el más influyente entre los sofistas, formula una afirmación que resume el espíritu de ese periodo: el ser humano es la medida de todas las cosas. Con ello no pretende un relativismo vulgar, sino mostrar que el conocimiento humano está condicionado por percepción, por experiencia, por situación. La verdad no es única e independiente de quien la recibe, siempre aparece en perspectiva. De aquí deriva una ética y una política basadas en deliberación, negociación y eficiencia o eficacia práctica. Otros sofistas amplían este panorama. Hipías, figura erudita, sostiene una concepción universal del saber basada en la autosuficiencia intelectual. Pródico se interesa por el sentido preciso de las palabras, introduciendo una disciplina rigurosa de distinciones conceptuales. Antifonte aborda la tensión entre normas sociales y exigencias naturales, subrayando que muchas leyes humanas contradicen inclinaciones profundas del ser. Calicles defiende una ética de la fuerza, de la superioridad natural,
denunciando que la moral vigente sirve para limitar a los más capaces. Critias, por su parte, interpreta la religión como construcción útil para asegurar obediencia, y Trasímaco sostiene que lo justo es simplemente lo que conviene al más fuerte. Bueno, aunque sus posiciones divergen, todos estos pensadores comparten una preocupación común. La filosofía debe ocuparse de la vida humana, del discurso, de la ley, del poder y de los conflictos sociales. Con ellos nace la idea de que la verdad en asuntos humanos no se descubre mediante contemplación del cosmos, sino mediante argumentación y análisis crítico. Sin embargo, este dominio creciente de la retórica despierta reacción. Surge entonces la figura de Sócrates, quien redefine la filosofía como búsqueda racional del bien y de la virtud. Sócrates acepta el método dialógico de los sofistas, pero lo orienta hacia la verdad en lugar de hacia la victoria retórica. Su punto de partida es la conciencia de ignorancia. Solo quien reconoce no saber puede aspirar a conocer. La pregunta ya no es de qué está hecho el mundo, sino cómo debe vivir el ser humano. Para él, para Sócrates, la virtud no es costumbre ni utilidad, sino conocimiento del bien. La justicia deja de ser cuestión de fuerza o de convención y se convierte en una exigencia racional del alma. La mayéutica socrática, su metodología, expone contradicciones en el discurso del interlocutor, obligándolo a examinar sus presupuestos. La filosofía adquiere así dimensión ética. A partir de Sócrates, la filosofía griega experimentará una profunda transformación, primero con Platón y después con Aristóteles. En ellos, la filosofía se sistematiza y alcanza formulaciones que van a marcar el desarrollo posterior de Occidente. Platón recoge la inquietud sofística por el lenguaje y la preocupación socrática por la virtud, llevándolas a una estructura metafísica sólida. Postula la existencia de dos niveles de realidad, el mundo sensible, variable, opinable, y el mundo inteligible, permanente e independiente. En este último, el mundo inteligible, se encuentran las ideas, los modelos universales que otorgan medida y verdad a las cosas. Conocimiento verdadero es contemplación de estas ideas. Educación es ascenso del alma hacia ese nivel. La reflexión platónica aborda ontología, epistemología, ética, política. Para Platón, la polis justa solo puede surgir cuando la razón gobierna. El filósofo, porque conoce el bien, es quien está llamado para él a ordenar la vida común. Aristóteles, discípulo de Platón, continúa la ambición sistemática, pero modifica profundamente el enfoque. Rechaza la separación entre mundo sensible e inteligible y sitúa la forma en las cosas mismas. Todo ente está compuesto de materia y de forma. El movimiento es paso de potencia a acto. La explicación científica requiere comprensión de las causas. Su ética define la felicidad como actividad racional conforme a virtud. Su política concibe al ser humano como animal naturalmente social, cuya perfección depende de la comunidad. Aristóteles integra reflexión lógica, moral, biológica, metafísica y política en una arquitectura conceptualmente coherente. Con estos dos pensadores, Platón y Aristóteles, la filosofía clásica griega adquiere plenitud. El lenguaje, la razón, el conocimiento, la ética, la política dejan de ser preocupaciones aisladas y se articulan en estructuras conceptuales estables. Este periodo, desde el surgimiento de la sofística hasta la síntesis aristotélica, representa
posiblemente uno de los momentos más influyentes de la historia intelectual. Aquí se establecen los temas que la filosofía va a seguir discutiendo durante siglos: verdad y opinión, naturaleza y convención, razón y deseo, individuo y comunidad, lenguaje y realidad. Bien, la filosofía ya no busca simplemente explicar el mundo, busca comprender al ser humano dentro del mundo.